arquitectónica, los de planta arquitectónica, pero esta misma información que nosotros ocupemos acá, más adelante nuevamente acordémonos de que estos planos son los planos base, ¿verdad? Después entonces vienen otros planos que vamos a ocupar más de alguna información, ¿verdad? Vamos a tener la misma información, por ejemplo, lo que son la parte de la normativa de acotación, ya no lo voy a tener que explicar, ¿verdad? Va a ser prácticamente exactamente lo mismo para todos los demás planos. La parte también de lo que tiene que ver con algunas calidades de línea, ¿verdad? Igualmente ya lo vimos, entonces vamos a tener toda esa parte de ese conocimiento, ¿ok? Ahora bien, lo que nos falta ver, o lo que vamos a ver el día de ahora, tal cual como decía el título de la reunión, de la sesión del día de ahora, ¿verdad? Vamos a ver entonces lo que sería las alturas de los techos que le vamos a dar a cada una de la parte de los planos. Entonces eso vayámonos anotando, por favor. Lo voy a hacer más grande. La parte de aquí. Okay. Va muy bien. Voy a comenzar entonces con la parte del texto que tiene que ver con las cotas entre ejes. Acordémonos de que toda esta información, todas estas dimensiones que están entre cada uno de los ejes, son las cotas entre los ejes. ¿Cuánto va a ser la altura del texto que nosotros le vamos a dar sin importar la escala en que estemos dibujando los planos? Ojo, la información que ahorita les voy a dar nuevamente va a ser sin importar la escala en la que nosotros estemos dibujando. Acordémonos de que una parte es el dibujo, una cosa es el dibujo, que son los elementos, las puertas, las ventanas, los muros, los muebles, ¿verdad? Que eso sí lo vamos a dibujar a escala. Y otra cosa muy diferente es la altura del texto que le vamos a dar nosotros a los planos. La altura del texto no va a cambiar, va a ser independiente de lo que sería la escala en que nosotros estemos ocupando, ¿ok? Vale, entonces voy a comenzar con la altura, con las cotas entre ejes. Vale, esta altura nosotros le vamos a dar de 2 milímetros. Anotemos ahí. Altura del texto entre ejes, 2 milímetros. Para lo que serían las cotas generales, que acordémonos que son las cotas que vienen tomadas desde el primero hasta el último eje, le vamos a dar una altura, de 2.5 o 3 milímetros de altura al texto, de 2.5 o 3 milímetros. Nosotros tuviéramos cotas internas en la parte de acá, no me acuerdo si tenemos, creo que no. Pero si nosotros tuviéramos alguna cota interna que necesitáramos dibujar para que nos muestre un dimensionamiento, esa cota interna nosotros la vamos a dibujar con una altura de 1.5 milímetros. 1.5 milímetros. Simbología de los ejes, acordémonos de que la simbología de los ejes está tomada por la parte numérica o alfabética que se encuentran adentro de lo que son las burbujas. Le vamos a dar una altura de 3 o 3.5 milímetros.
le vamos a dar una altura de 3 o 3.5 milímetros. Para los nombres de los espacios, que nosotros son los que tenemos acá, donde nos dice patio, a donde nos dice dormitorio, le vamos a dar una altura de 2.5 o 3 milímetros. Le vamos a dar una altura de 2.5 o 3 milímetros. Los niveles de piso terminado, para la anotación de los niveles de piso terminado, le vamos a dar una altura de 2 milímetros, jóvenes. Una altura de 2 milímetros. Para algún tipo de especificación que nosotros necesitamos hacer y que necesitamos poner quizás en la parte del plano arquitectónico, por ejemplo, en la parte de la entrada o el nombre de algún mueble o cualquier otra cosa, ¿verdad? A este tipo de anotación, nosotros le vamos a dar una altura de 1.5 a 2 milímetros. De 1.5 o 2 milímetros de altura. Especificaciones y notas. Así pongan, especificaciones y notas de 1.5 o 2 milímetros. La parte del título del plano, que se refiere a todo esto que nosotros tenemos acá, que es una planta, donde dice planta arquitectónica, y si en dado caso a esa planta arquitectónica todavía le agregamos, no sé, ¿verdad? Edificación o edificio C o edificio A o vivienda del tipo romano, no sé, puede llevar parte del título, esa presentación de la planta arquitectónica. A ese título le vamos a dar una altura para el texto de 4.5 o 5 milímetros. De 4.5 o 5 milímetros. Para la escala, jóvenes, que es la que tenemos en la parte de la par, acá, la parte de la escala del plano, le vamos a dar una altura de 3.5 milímetros. Aunque ahorita no tenemos dibujada ninguna tabla, pero se los voy a dar desde ya para que lo tengan ahí. Cuando nosotros tengamos algún tipo de tabla en los planos arquitectónicos, ahorita voy a dibujar aquí así. Ok, cuando nosotros tengamos una tabla, los títulos de la tabla, o sea, los títulos son los que van al principio, ¿verdad? Que vienen en la parte del encabezado. Le vamos a dar una altura al título de tabla de 4.5 milímetros.
de 4.5 milímetros. Para el texto que vaya adentro de las tablas, que contenga la tabla, o sea, todo el texto que viene aquí adentro, en esta parte de acá, le vamos a dar una altura de, perdón, jóvenes, ¿cuánto le dije para lo que es el título de tablas? Disculpen. 4.5. Perdón, cambiemos eso. Disculpas ahí, cambiemos lo que es para el título de las tablas. Se me cruzaron ahí los datos. Pongámosle de 3 o 3.5 milímetros. Nuevamente, para el título de tablas, de 3 o 3.5 milímetros. Y hoy sí, para el texto que va dentro de las tablas, o sea, todo lo que va a contener esta parte de acá, le vamos a dar de 2 o 2.5 milímetros. De 2 o 2.5 milímetros. Vaya, para cuando hagamos los membretes, jóvenes, cuando hagamos el membrete general de los planos, cuando cambiemos de formato, el texto del membrete, o mejor dicho, el título de los membretes van a ser de 3.5 milímetros. Títulos de membrete, 3.5 milímetros. El texto del membrete en general, va a ser de 3 milímetros. Y el número de hoja que va en el membrete, número de hoja que irá sobre el membrete, va a ser de 1.25 centímetros. Es la única medida que va en centímetros. El número de hoja de plano, perdón, así pongamos, número de hoja de plano. Número de hoja de plano en el membrete va a ser de 1.25 centímetros. Y nuevamente, la única medida que les he dado en centímetros. Ok, no sé si tenemos ahí todos los datos o todavía quieren algún dato que quieran que corroboremos, jóvenes, o alguien que se haya quedado ahí con la anotación. De mi parte todo bien. Vale. Ok, Gerson, señorita Ana. Yo aquí no sé si me puede repetir de nuevo el plantel. ¿Cuál, señorita Ana? Disculpe. Pero en general. Perdón, parece que tenía desactivado el micrófono, pero repito, para las cotas generales, ¿verdad? Era de
2.5 o 3 milímetros para las cotas generales. ¿Ok? Señorita Astrid, dígame. Para los cortes, ¿cuánto se daría? Ok, simbología de sección. En esta parte de acá le daríamos entonces 3 o 3.5 milímetros, que son los cortes. Muy bien, señorita Cabe. Esta simbología, entonces le vamos a dar de 3 o 3.5 milímetros. Justin. Sí, Arqui, buenos días. El que seguía después de las cotas internas, las alturas que seguían después de ese, ¿cuáles son? Después de la cota interna dije simbología de ejes, que es esta parte de acá. La simbología de ejes son toda la parte numérica o alfabética que nosotros vamos a colocar dentro de las burbujas, que ya sabemos el diámetro, ¿verdad? ¿Cuánto debe ser el diámetro de esa burbuja, jóvenes? 8 milímetros. Ah, correcto. Muy bien, 8 milímetros. Entonces, para la altura de ese texto le vamos a dar de 3 o 3.5 milímetros. De 3 o 3.5 milímetros. Gracias, Arqui. Ok, muy bien. ¿Otro dato que quieran que corroboremos ahí, jóvenes? Giovanni, por favor. No, Arqui, solo no sé si me puede dar el dato del título del plano, es que por la señal no escuché bien eso. Ok, vaya, para lo que sería la parte del título del plano, lo que tenemos acá, le vamos a dar de 4.5 o 5 milímetros. Gracias, Arqui. Ok, 4.5 o 5 milímetros. Bien, tengamos en cuenta, jóvenes, de que todas las alturas de los textos que se le ha dado ahora no es por gusto. ¿Por qué? Principalmente, ¿verdad? Permito, voy a hacer más grande acá. Vaya. ¿Cómo vamos a nosotros a corroborar o saber si en realidad va a tener esa altura del texto en la cual vamos a cumplir según entonces las especificaciones que les he dado? Sencillo, vamos a generar líneas guías. Todo texto que ustedes coloquen desde ahora en adelante en los planos que van a entregar, todo texto sin importar debe de llevar líneas guías, jóvenes. Acordémonos de que las líneas guías nosotros las realizamos con lápices 4H o 6H. Recomendable 6H. Entonces eso quiere decir de que ustedes para todo el texto que nosotros le coloquemos, nuevamente van a dibujar las líneas guías. Por ejemplo, para las cotas entre los ejes, ustedes tienen que dibujar esta línea, ¿verdad? Con la altura de 2 milímetros. Y dentro de esos 2 milímetros, entonces van a dibujar lo que sería la parte del texto. Igualmente en la parte de acá. Cota entre ejes, 2 milímetros. Y le van entonces a dibujar lo que sería la parte de los números. ¿Ok? También notemos de que estos dos textos
tanto las cotas generales que nosotros tenemos, las cotas entre ejes, perdón, que nosotros tenemos acá, noten de que va alineado, no va una cota más arriba, dibujada más arriba o más abajo que la otra, sino que llevan lo que es la misma alineación. También es válido de que tiren una sola línea, pero nuevamente, por eso se hace con líneas guías, ¿ok? Con un lápiz con línea guía. Entonces podemos hacer lo siguiente, podemos tirar una sola línea, ¿verdad? De 2 milímetros de altura. Y nuevamente ahí dibujar entonces la parte del texto, ¿ok? Entonces todo el texto nuevamente debe llevar líneas guías. Exactamente todo, ¿verdad? La parte de acá. Ya entonces le vamos a dar las alturas que les he hablado anteriormente, ¿sí? Además, también debemos de fijarnos, bueno, hasta incluso los que van adentro de lo que son la simbología de los ejes, no se les va a olvidarle hacer lo que son las líneas guías. ¿Okay? Porque algunas veces realmente no se lo hacemos y entonces lo colocamos así nomás. Ahora bien, otra cuestión con lo que tiene que ver con anotación, jóvenes, vamos a tratar de hacer toda la anotación en una sola dirección, según entonces cómo convenga presentar lo que es el plano, ¿sí? Sea en sentido horizontal o sea que el plano esté en sentido vertical. Independientemente, nosotros le vamos a tratar de dar a todo el texto que tengamos en el plano una misma orientación. Si ustedes se fijan, por ejemplo, la parte de los números que están o nos viene dando los ejes en sentido verticales, noten de que tiene la misma orientación también el texto, aunque estén en sentido horizontal. Eso quiere decir de que aquí no se ha dibujado la A acá o el B aquí, aunque se puede, pero igual, ¿verdad? Nosotros vamos a tratar de darle lo que es una misma orientación, ¿ok? A la parte entonces de todo el texto. Igualmente las cotas, notemos de que las cotas están en sentido horizontal e igualmente noten de que las cotas, estas verticales que nosotros tenemos acá, están en sentido horizontal. Va a haber en algunos casos, lo voy a poner en color verde, quizás va a haber en algunos casos de que sí, necesitamos girar lo que es el texto, o uno para que no choque con quizás con otras cotas o otra anotación que nosotros tengamos, o para que también no se confunda, ¿verdad?, con lo que ya hemos dibujado. Por ejemplo, la parte de anotación, noten que tenemos acá, donde nos viene diciendo de closet, en esta parte de acá. Para que no se confunda nuevamente, quizá no traspase lo que es la pared o la parte del closet, y, esta parte pequeña del pasillo y la cama, ¿verdad? Entonces se ha girado lo que es el texto, ¿okay? En esa parte de acá. Igualmente lo que es el nivel de piso, quizás para este pasillo que nosotros tenemos aquí. Para no confundir y no quizás sobreescribir encima sobre estas líneas que nosotros tenemos acá, sobre las puertas, las ventanas, que nosotros tenemos en esta parte de este pasillo. Entonces, en algunos casos nuevamente, ¿verdad? Ahí sí es totalmente válido que nosotros giremos el texto. De lo contrario, ¿verdad? Entonces vamos a ocupar nuevamente texto en una sola dirección, en un solo sentido. Lo que nosotros estábamos mostrando en todo lo anterior, en esta parte de acá. Bien, no sé si hasta ahorita hay alguna duda, consulta, jóvenes, al respecto. Todo claro, Arqui. Muy bien. Consultas, dudas, además ahí de la señorita Mónica. Ok, Astrid, dígame. Y con respecto al norte, ¿puede ser el mismo norte o podemos hacer nosotros nuestro propio norte? No, ustedes Y pueden también ser... de cuánto. Ok,
ustedes pueden realizar su propio norte. Ustedes sí llevaron lo que es la materia de dibujo topográfico. Ahí se les enseñó a ustedes, ¿verdad? Diferentes tipologías o ejemplos de poder entonces dibujar lo que sería la parte del norte. Entonces ahí ustedes pueden dibujar el norte con todo que se entienda, ¿verdad? Hacia dónde es la dirección que está mencionando, o que tenga lo que es una dirección del norte, basta y sobra, ¿ok? Con dibujar lo que es la parte del norte. Ahora bien, ¿cuánto es la dimensión que ustedes le van a dar? Eso va a depender de la escala también en que nosotros tengamos lo que es el plano. Eso va proporcionalmente a lo que sería la escala que nosotros tengamos en el plano. En cambio, el texto que les acabo de decir, no, ¿verdad? El texto no, eso no importa a qué escala nosotros dibujemos, el texto se va a mantener, las dimensiones que les acabo de dar. Pero con respecto a lo que es la simbología del norte, va a ser proporcional nuevamente, según entonces nosotros así dibujemos lo que sería el plano. Porque no vamos a dibujar lo que sería un plano, voy a poner un ejemplo así exagerado, ¿verdad? Para que nuevamente quizás entendamos, ¿ok? No vamos a dibujar lo que es un plano a una escala 1 en 500, por decir algo que tampoco es viable tener un plano 1 en 500, más adelante se lo explico por qué, y tener un gran norte, ¿verdad? O sea, el norte que sea mucho más grande de lo que es del plano prácticamente, o al contrario, ¿verdad? Quizás no es viable tener un gran plano y apenas que se mire aquí lo que es la parte del norte. Bueno, aquí incluso hasta lo exageré, lo hice mucho más grande. Ok, ahí quizás, y decir de que este sea el norte. Pero nuevamente vamos a tratar de hacer lo que es un dibujo de norte proporcional según la escala que nosotros tengamos en el plano. Muy bien, no sé si hay más consultas, más dudas, jóvenes. Lozano. Buenos días. Mi duda es respecto a las calidades de línea, porque los nombres de los espacios se miran más resaltados que los niveles de piso, entonces no sé. Ok, muy bien, excelente. Bueno, cuando nosotros lo dibujemos con lápiz, ya con anterioridad les había mencionado de que todo texto nosotros lo íbamos a dibujar con un lápiz HB. Con un lápiz HB. Y correcto, ¿verdad? Le podemos dar cierta jerarquía a algún tipo de texto para que resalte. En este caso, nosotros podemos dibujar la parte quizás de la simbología de los ejes, ¿verdad? Lo que va dentro de la simbología de los ejes y los nombres de los espacios con un lápiz, a lo mucho con un lápiz B. No pasar de un lápiz B, tampoco es bueno que nosotros le demos una calidad de línea mayor. Acordémonos de que es texto. Cuando lo estamos escribiendo nosotros, la parte del texto, entonces mucho más fácil de que se corra lo que sería la parte del grafito con la mano, ¿verdad? Entonces, tener en cuenta eso, ¿verdad? De que no sería bueno de que nosotros entonces tratemos de ocupar lo que sería un lápiz mayor a un lápiz B, nuevamente para nombre de los espacios y la simbología entre ejes. Para lo que sería la parte con entintado, ¿verdad? Nosotros vamos a ocupar, si estamos ocupando lo que sería la parte de las plumillas, para el texto en general, vamos a ocupar o bien el 0.1 o el 0.2, plumilla. Para Rapidograph vamos a ocupar lo que sería el 0.2. Y nuevamente podemos resaltar, le voy a poner con otro color, ¿verdad? Algún texto en la parte de acá. Bueno, también los títulos de plano los podemos resaltar, ¿verdad?
depende también de la escala, en eso hay que tener cuidado, ¿verdad? Y depende también de la altura que nosotros tengamos, porque acordémonos de que la altura del texto va a permanecer, pero si la escala del plano, imaginémonos de que sería mucho más pequeño, entonces el espacio se va a reducir, ¿verdad? Y el espacio se está reduciendo y nosotros le damos mucha calidad al texto, entonces nuevamente quizás vamos a ocultar cierta parte de información que nosotros queramos dar. Entonces ahí es de tener cuidado, ¿verdad? Es de tener criterio para eso. Pero también podemos ocupar para este tipo de simbología lo que sería el 0.4, lo que es plumilla y rapidógrafo. El de 0.4 milímetros. Para nombre del espacio, simbología entre ejes. También para lo que sería la parte del título del plano. Podemos ocupar también, es válido de que ocupemos el de 4 milímetros. Ok, muy bien. No sé si hay más consultas, jóvenes. Para la parte de dibujo digital ya van a ver ustedes de que va a cambiar un poquito. En realidad las alturas de los textos se mantienen, pero como en la parte digital ya le vamos a dar nosotros, o mejor dicho, se le da lo que es, noten de que las calidades de línea se notan claramente, ¿verdad? Entonces ahí sí, ¿verdad? Nos vamos a dar gusto nosotros ocupando diferentes calidades de línea, ¿verdad? O plantillas, como vamos a ver en la parte de los videos, ¿ok? Giovanni, dime. Sí, Arqui, parecí ver ahí que decía vivienda tipo C. Quisiera saber qué significa eso. Nuevamente, esto es parte del título del plano. Porque nosotros, imagínate, si nosotros estamos presentando la planta arquitectónica de un centro comercial, no solo le vamos a poner planta arquitectónica. Si nosotros estamos presentando la planta arquitectónica de un hospital, otra vez, nombre planta arquitectónica. No todo lleva lo que, o sea, debe llevar el nombre planta arquitectónica, eso estamos correctos, pero además de que es verdad. Por eso entonces aquí se le ha agregado lo que es, ok, es entonces de una vivienda, en este caso es la planta arquitectónica de una vivienda, y en este caso, ¿por qué menciona de tipo C? Porque a lo mejor hay un diseño A, hay un diseño B, y en este caso se está presentando el diseño C de la propuesta arquitectónica, de la planta arquitectónica. ¿Okay? Por eso entonces dice vivienda tipo C. Igualmente para los otros ejemplos, ¿verdad? Centro comercial, ok. Planta arquitectónica, le vamos a poner por título del centro comercial, o no sé, ¿verdad? Del área F del centro comercial tal, ¿verdad? Las Magnolias, no sé, por decir algo, ¿verdad? A planta arquitectónica del hospital nacional, no sé qué, ¿ok? Entonces nosotros debemos de colocar no solamente todo planta arquitectónica, planta arquitectónica, planta arquitectónica. Por lo menos ponerle de qué es, ¿verdad? Ok, de vivienda. En ese caso. Arqui, fíjese que en bachillerato, a mí me mostraban un tipo, como, no sé si es como la clasificación de planta, pero me mencionaban, por ejemplo, la de interés social, que sería como la tipo HR40, me mencionaba la ARGI, y no sé si es error eso. Eso ya viene regulado por lo que es la parte de urbanismo, o sea, nosotros por las leyes urbanas que nosotros tenemos acá, ¿verdad? Hay diferentes tipos, pero igual, o sea, eso no infiere en lo que es en la parte del título, a no ser nuevamente, ¿verdad? Que a nosotros se nos pidiera
que especificáramos de cuánto sería la parte de la densidad, porque ahí estamos hablando de densidad, no estamos hablando de diseño, ¿verdad? De casa, ¿okay? Sino que nos viene diciendo las densidades y las dimensiones de los lotes. Entonces, si en dado caso nosotros se nos pide hacer un diseño para ese tipo y especificar qué tipo de densidad pertenece o qué tipo de diseño de lote está, entonces igual, ¿verdad? Entonces deberíamos de colocar planta arquitectónica, bueno, y ahí ya le colocamos nosotros entonces lo que sería entonces los HR o lo que tiene que ver con lo que sería la ley de urbanismo y construcción, o también lo que sería el reglamento según el Viceministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano, ¿verdad? Lo que serían las U, porque ellos no ocupan, bueno, aunque es lo mismo, ¿verdad? Es lo mismo para las densidades, pero uno ocupan HR y el otro ocupa lo que sería la parte de la U, que ustedes lo van a ver más adelante en urbanismo. Pero igual, eso no infiere en lo que es la parte del diseño, que nosotros hagamos, ¿verdad? O bueno, en la parte del dibujo que nosotros hagamos principalmente. Ok, no sé si hay algo más, jóvenes. Bien, entonces les dije de que prácticamente, bueno, la clase iba a ser algo corta, ¿verdad? Con lo que sería al respecto. También, si ustedes se han fijado, para esta semana no se les ha dejado lo que sería juego de planos, ¿verdad? Van a descansar, por lo menos esta semana, para con lo que sería el poder dibujar lo que sería el juego de planos. Ya para la siguiente, nosotros entraríamos prácticamente a un nuevo tema, que sería con lo que sería la parte de dibujo de planos de plantas de techos, pero nuevamente, ¿por qué nos tardamos, por decirlo así, verdad, 4 semanas en lo que sería en plano arquitectónico? Porque son la base, jóvenes, ¿ok? Ya de aquí yo ya no voy a repetir algunas cosas, voy a asumir, ¿verdad?, de que ustedes ya saben la información o cierta información que a ustedes se les ha dado, ¿ok? Claro, vamos a ir comparando información nueva, ¿verdad? Porque son también planos nuevos. Pero con respecto a otras cosas, yo ya no tengo entonces que repetirlo. Entonces, por eso, ¿verdad? Nuevamente no hemos tomado el tiempo para poder entonces prácticamente dibujar, ¿verdad? Sacar las dimensiones de los muebles, ya sabemos entonces la calidad de las líneas de cada uno de los elementos, que vamos a seguir trabajando en esa parte de la que son las calidades de línea, ¿verdad? Ahora, bueno, finalizamos con lo que sería, bueno, vimos la parte de normativa de acotación y ahora finalizamos con lo que sería la parte de la altura de texto que tiene que ver con lo que serían los planos, ¿ok? Bien, entonces, prácticamente con lo que sería plano arquitectónico, ¿verdad? De planta arquitectónica, finalizamos aquí el tema. Ya la siguiente clase entonces comenzamos con otro, ¿verdad? Con otro tema prácticamente. Y bueno, si no hay más dudas ni consultas, caballeros, señoritas, ¿no? Ok, bueno, si no hay más dudas ni consultas, entonces un gusto nuevamente haber estado con ustedes, ¿verdad, jóvenes? Finalizo lo que sería la clase, ¿verdad? Llegamos hasta acá, tener en cuenta entonces esos datos, no perderlos, y nos veremos en otra oportunidad, ¿ok? Se me cuidan entonces, feliz día, jóvenes. Igualmente, aquí. Ok, nos vemos. Gracias, Provecho Arqui. y Feliz día. Feliz día. bye, nos vemos. Veamos, Arqui. Vemos, Feliz día. jóvenes. Feliz día, señorita. Bye, bye.
Y al final no quiso Edwin, Arqui. No, si perdió, o sea, perdió la materia. Ah, ya aplazado ya. Sí, ya aplazó. Porque se retiró y ¿cómo se llama? Y entonces ni modo, pues. Ahí perdió la apuesta. Comunicarle porque yo creo que se fue de aquí, del grupo, del chat. Bueno, que le pregunto. Feliz día. Hey, va, pues te cuidas, pues. Dani, nos vemos. Arqui, una pregunta. A ver, Justin, dime. La tarea. Наша слава!